la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16, y vamos a leer este único versículo de manera unánime, a la voz de tres. 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano Freddy, diríjanos una palabra de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra en esta mañana. Por todo lo que tú has hecho en esta mañana, por el tiempo de oración. Y ahora, Señor, queremos entrar a la meditación de tu palabra, Señor. Seas hablándonos a nuestra vida. Habla la vida de cada uno de los hermanos, como habla mi vida. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque en esta mañana nos tiene aquí reunidos. Los domingos, en estos últimos domingos aunque el domingo pasado hablábamos acerca de un mensaje enfocado que tenía que ver con las madres, pero volviendo a lo que estábamos viendo 2 domingos antes del Día de las Madres, veíamos algo acerca de la perfecta ley de Jehová. Vimos que la ley de Jehová es perfecta y también vimos que la palabra, las sagradas escrituras, la Biblia es la autoridad, es nuestra autoridad en todo lo que rige a doctrina y tendría que ser en todo lo que rige nuestra vida como cristianos. Porque las sagradas escrituras, como dice el apóstol Pablo, son de inspiración divina, pues es el fruto de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, quiero que entiendan. Es verdad que es Dios el autor de la Biblia, pero es la tercera persona de la Trinidad Santísima quien nos dio la Biblia, siendo así la Biblia la única revelación escrita de Dios a la humanidad. Recordando un poco lo que veíamos 2 semanas atrás, yo les hablaba que Dios se ha revelado de muchas maneras. Una manera general es a través, por ejemplo, de la creación. Los cielos cuentan la obra de Dios. También el mismo ser humano, la Biblia atestigua, dice que Él puso eternidad en nosotros, dice el escritor de Eclesiastés. Y dice la Biblia también que la ley está puesta en nuestro corazón. De una u otra manera el hombre tiene cierto necesidad de un Dios. Es como que si su espíritu, aunque está muerto en el pecado, le dice, tiene que haber algo a lo que tú le rindas culto. Lamentablemente, como el hombre está inclinado al pecado, le rinde culto a lo que no es Dios. Pero gracias a Cristo es que hoy usted y yo somos salvos. Pero quiero que entienda, hay una revelación especial. También Dios nos ha revelado por medio de su Hijo y es la revelación final. Pero todo eso está a la luz ¿de qué? De la revelación escrita, que son las sagradas escrituras. Y todo aquel que ha sido por Cristo salvado, es decir, todo cristiano, usted y yo, que decimos que somos creyentes, tenemos que reconocer que la inspiración de la Biblia es de carácter divino, tanto en un sentido verbal, es decir, cada palabra, como también en un sentido plenario o completo. Tenemos que entender que no es una parte, no es que la Biblia contiene la palabra, no, la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, en ese sentido, usted y yo como creyentes en Cristo creemos, pero no solamente que creemos como una simple creencia, sino que sabemos que la Biblia es infalible, no tiene falla. La Biblia es inerrante, en ella no hay error, pues es la palabra de Dios, su palabra divinamente inspirada. Ese es el tema en esta mañana, mis amados hermanos, su palabra divinamente inspirada. Y en primer lugar yo quiero que usted hoy día aprenda, y si ya lo sabe, que lo recuerde, acerca de la doctrina de la inspiración bíblica. Mire, esto es una doctrina, es algo que usted como creyente tiene que saber. Aunque quiero que me entienda, todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es enseñanza. Que leímos, toda la escritura
es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego si usted lee el verso 17 dice, a fin de que el hombre sea enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Pero es algo muy importante que usted tiene que conocer esta doctrina, la doctrina de la inspiración bíblica. En primer lugar, si hablamos de la doctrina de la inspiración bíblica, sabemos que la inspiración bíblica es divina. ¿Cómo es que estos hombres se inspiraron? No es que fue cosa de ellos, esto vino de parte de Dios. ¿Qué es lo que significa? Vamos a volver a leer 3:16 de 2 de Timoteo y le voy a pedir al hermano Freddy que nos busque en 2 de Pedro 1, los versos 20 y 21, pero usted léalo, preste atención a lo que yo voy a leer en 2 de Timoteo 3:16, que es la tercera vez que voy a leer. Toda la escritura, mire, toda la escritura es presente, inspirada, ¿por quién? Por Dios. Dice que tiene utilidad, ¿para qué? Para enseñar. Es un libro de enseñanza, es un libro que nos redarguye porque dice que es para redarguir, es un libro que nos corrige, es un libro que nos instruye ¿en qué? En justicia. ¿Qué dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 20 y 21? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Es Dios. Entonces, hermanos, la inspiración bíblica es divina. Si usted ha leído la Biblia y le vuelvo a exhortar, a aconsejar, el deber, no es que esto es un consejo, este es el deber, la responsabilidad. Todo cristiano, si Dios le da vida, oportunidad, tiene que leer la Biblia y tiene que leerla de principio a fin. Porque, vuelvo a leer, a recordar lo que dice Pablo, toda la escritura es útil. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar expresiones como esta, así dice el Señor. O expresiones como palabra de Jehová o vino palabra de Jehová, otras expresiones similares. Pero quiero decirle que aproximadamente 3.800 ocasiones encontramos palabras como estas, como así dijo el Señor, vino palabra del Señor, o Dios me habló, o visión, o profecía de Jehová, etc. Por ejemplo, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, se nos dice en Éxodo 24:4, présteme atención, dice así, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Mire, todas las palabras de ¿quién? De Jehová. El profeta Jeremías, él fue advertido, esto está en Jeremías 26:2, por el tiempo yo tengo aquí los versículos, pero usted sabe que el mensaje se lo comparte, el mensaje se lo manda por el archivo. Pero preste atención, dice así la palabra, dice, esto le dijo Dios a Jeremías, todas las palabras que te he mandado decirlas, no omitas, no quites ni una palabra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en sus epístolas, por ejemplo, voy a leer lo que dice en 1 de Corintios capítulo 2, el verso 13. Dice así en 1 de Corintios capítulo 2, verso 13. La cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, mire, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, esta palabra que enseña. ¿Quién es nuestro maestro hoy? ¿Quién es nuestro maestro hoy? El Espíritu Santo. Porque recuérdese que el Hijo está en la presencia del Padre. Está con el Padre. Él envió al Consolador. Y antes cantamos, aunque Él se fue, solo no estoy. Mandó al Consolador. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. En otras palabras, quien nos aconseja, nos enseña.
Entonces, mire, por ejemplo, cuando usted va a Apocalipsis 1:1, mire lo que nos dice. Apocalipsis 1:1, que es un versículo también conocido. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire, Dios, aquí en la persona de Jesús, revela algo a Juan por medio de un ángel. Ahora, ¿cómo aquí caja el Espíritu Santo? Fue el Espíritu Santo el que lo motiva, el que lo dirige, el que lo inspira, el que lo impulsa a Juan en la isla de Patmos a escribir la revelación de Jesús. Amén. Hermanos, Jesús afirmó que incluso los signos de las palabras. Recuérdese aquella expresión que el Señor dijo: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire, los signos gramaticales, los signos que también se conocen como diacríticos del texto hebreo, fueron inspirados. No es que a ellos se les ocurrió, bueno, voy a ponerle aquí esto. Usted sabe cómo es nuestro idioma español. Nuestro idioma español, una coma, una tilde, una vocal puede cambiar el sentido completo de la palabra. Aún un signo de interrogación o de exclamación. Entonces, mire, por lo tanto, las Escrituras, ellas afirman que su mensaje, el mensaje bíblico, vino de parte de ¿quién? De Dios. Usted puede decir, yo ya lo sé, pero ¿sabe por qué estoy trayendo esta serie de enseñanzas? Porque yo he notado en el pueblo cristiano que lo que menos hacemos a veces es leer la Biblia. Y muchas veces leemos la Biblia, pero la leemos como el periódico de ayer, como una revista más. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, su palabra divinamente inspirada. Ahora, en segunda instancia, sobre la doctrina de la inspiración bíblica, quiero que entienda que la inspiración bíblica es verbal. ¿A qué me refiero? Que fue Dios, fue el Espíritu Santo quien entregó el mensaje. Entonces, por lo tanto, su palabra divinamente inspirada es. Eso es lo que leímos ahí en 2 Timoteo 3:16. Pablo, ¿qué es lo que está señalando? Que las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Y aquí hay un término griego. Cuando usted ve esa palabra, inspiradas por Dios, es un solo término que en griego es theopneustos. Theopneustos también se podría decir. Theopneustos. ¿Qué significa esta palabra? Es como decir soplada por Dios. Recuérdese que cuando Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? Hizo primeramente, se puede decir, como una especie de un muñeco. Pero ¿qué pasó? Ese muñeco no tenía vida. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dice que formó al hombre y ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. Por eso es que aquí esta palabra que usted lee en 2 de Timoteo 3:16 se encaja con lo que dice el escritor de Hebreos. La palabra de Dios es viva, tiene vida. ¿Por qué? Porque fue soplada por Dios. La palabra de Dios es aliento de vida. Cuando el hombre recibe la palabra, cree en la palabra, tiene vida espiritual, tiene vida en Dios, tiene vida eterna. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado no son palabras mías, son las palabras que me dio el Padre. Y por eso es que el apóstol Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Porque Jesús traía la palabra del Padre, pero estaba siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo bajo la voluntad del Padre, pero bajo el impulso, bajo, se puede decir también, la dirección, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la perfecta unidad de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que, de ese modo es que llamamos que la inspiración se llama verbal, porque los que escribieron, los escritores sagrados, los escritores bíblicos, ellos escribieron porque Dios sopló sobre ellos, porque Dios los dirigió. Voy a ponerle un ejemplo, aunque no es así, pero es un pequeño ejemplo. Y ya mismo quiero aclarar este ejemplo. Es como lo que a veces pasó en los colegios, lo que pasa en los colegios. Cuando llega el examen, uno le dice a otro, oye, sóplame la pregunta 2. Y el otro le dice, ¿no es cierto? Ahora quiero que me entienda, porque a veces cuando leemos, decimos entonces, bueno, los escritores, ellos fueron como que estaban escribiendo un dictado. No fue tanto así. Ya mismo vamos a aclarar ese punto. Pero quiero que entienda, los autores bíblicos no escribieron como que si ellos escribiesen un dictado, no. Ellos fueron instrumentos de Dios. Cada uno tenía su propia personalidad y talento. Ellos escribieron inspirados, guiados por el Espíritu Santo. No es que Dios les dijo, en muchas ocasiones sí, Dios les dijo tal palabra y ellos escribieron como un dictado, pero en otras ocasiones no fue así. Por ejemplo, cuando hace poco estudiamos el libro de Lucas, él hizo una investigación. Lucas, ¿qué hizo? Es muy probable que él habló con los testigos que estuvieron allí. Si usted lee el libro de Marcos, muchos entienden que el relato de Marcos viene de la boca de Pedro. Pero todo en esto, todo como se escribió un libro de principio a fin, fue bajo la dirección de Dios. Fue Dios el que los impulsó a escribir. Y entonces, ¿qué pasó? Cada palabra que ellos escribieron estuvo bajo la acción divina. Y esta acción divina fue tan poderosa que todas las palabras grabadas en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son exactamente lo que Dios quería que se escribiese. Aunque Dios no es que les dictó muchas veces palabra por palabra, en otras ocasiones sí. Por ejemplo, cuando usted ve el libro de Apocalipsis, usted ve la descripción que hace Juan de las visiones que estaba viendo. Pero a veces es como que él se quedaba muy corto, porque, oiga, estar ante la gloria, estar viendo una visión del cielo, estar viendo colores indescriptibles, él los trata de transmitir. Él muchas veces dice, es como un mar, pero no es que era un mar, sino como un mar. Pero quiero que entienda cada palabra. Por eso que tenemos que decir, no, esto no. Usted puede decir, yo no voy a leerme las genealogías que están en Crónicas, porque no le encuentro utilidad. Tiene utilidad. Tuvo utilidad para ese día y tiene utilidad para nuestros días, por muy extraño que parezca. Toda la Escritura es inspirada. Y en tercera instancia, hablando acerca de la doctrina de la inspiración bíblica, tenemos que la inspiración bíblica es plenaria. ¿Qué significa que es plenaria? Es completa. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios que ha sido revelada en forma escrita para la humanidad. Pablo está afirmando toda la Escritura. Uno puede decir, bueno, ahí cuando él escribe toda la Escritura, está hablando del Antiguo Testamento, sí, pero entiendan, ya se estaban escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Ya Pablo había escrito, mire, cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, es muy probable que Pablo esté a pocos días o a semanas de que él muera. Muchos entienden que la carta de Timoteo o la carta de Tito son las últimas
cartas que el apóstol Pablo escribió. Entonces ya había escrito Romanos, ya había escrito las cartas a los Corintios, ya había escrito las cartas a los hermanos de Éfeso, ya había escrito las demás cartas apostólicas. Ya es muy probable que se había escrito el Evangelio según San Marcos. Recuérdense que Pablo, creo que en la misma carta a Timoteo dice: tráeme a Marcos porque él es útil para el Evangelio. Tal vez llegó a saber que Marcos escribió el primero de los 4 evangelios. Usted tiene en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero se cree que el primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Marcos. Es muy probable que en ese momento ya se estaba escribiendo o ya se había escrito el evangelio de Mateo. Es muy probable que en ese momento ya Santiago había escrito su carta. Es muy probable que Pedro también estaba escribiendo sus cartas apostólicas. Pero entonces entienda, Pablo, guiado por el Espíritu, porque no es Pablo el que escribe, es el Espíritu Santo el que está guiando a Pablo. Y él dice, toda la Escritura. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 11. Romanos capítulo 10. Digo pues, han tropezado los de Israel. Estoy en el capítulo 11, yo estoy en el capítulo 11. Romanos capítulo 10. Dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Mire, todo aquel, la Escritura, Pablo está señalando la Escritura. Y mire lo que dice el verso 16 y 17. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así pues la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque recuérdese que toda la Escritura es útil. Mire, toda la Escritura es útil. Tanto que cuando usted va al libro de Hebreos, que fue un libro que estudiamos hace como 2 años atrás, mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios dice, mire cómo empieza este libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fue en el Hijo en que viene la palabra final, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, Dios habló. Ahora mire, ¿cómo fue la revelación? No fue de una. No es que Dios le dijo a Abraham, mira, aquí te doy toda la revelación, no. No es que Dios le dijo a Moisés, aquí tienes toda la revelación, no. Fue fragmentada, fue de poco. Pero cuando vino Cristo, ahí vino mucha más información. En Cristo vino la palabra final. Y por eso es que cómo termina el libro de Apocalipsis. Mire cómo termina el libro de Apocalipsis, señalando a Cristo. Dice así, el verso 20 y el verso 21 del capítulo 22 de Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, mire, ¿quién da testimonio de estas cosas? Mire, 22, 20, 21, mire, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién está dando testimonio? El que dice estas cosas, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que viene en breve? Cristo. Entonces, ¿quién está dando testimonio que el libro de Apocalipsis es un libro divinamente inspirado por Dios? Jesucristo. Jesucristo está diciendo, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de Juan, ¿cuál es? Amén. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el verso 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, qué hermosa es la palabra. Nuestra declaración de fe profesa
que la inspiración de la Biblia es especial, es única. No hay un libro más inspirado y otro menos inspirado. No piense que el libro de, qué sé yo, Nahum, el libro del profeta Sofonías, el libro de el profeta Jonás, el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, la segunda carta de Juan, son menos inspirados que otros. Todos tienen la misma autoridad. Todos son palabra de Dios. El uno no es más o menos inspirado. Todos los libros. No hay un libro que sea más y otro menos inspirado. Todos los libros tienen el mismo grado de inspiración, de autoridad. Ningún texto debe ser despreciado, como dice Pablo en Romanos 15, el verso 4. Mire lo que dice Romanos 15, verso 4. Pero las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo no sé si usted ha escuchado una frase que a veces se dice, es que eso estaba en el Antiguo Testamento, es que eso era para la ley. Sí, entendemos que fue en un tiempo, pero quiero decirle que esa palabra, aunque hoy no se aplica de la misma manera, tiene un principio de autoridad. Tiene un principio de autoridad. Y cuando usted busca que el Espíritu Santo le revele, le ilumine, le haga entender cómo usted esa palabra que fue escrita hace 3000 años atrás, cómo usted hoy la aplica. Si usted anda en el temor de Dios, el Espíritu Santo le va a hacer entender y usted va a vivir por esa palabra. Hermanos, debemos estar convencidos de que la Biblia no solo contiene, no es que se convierte en palabra de Dios, sino que toda la Escritura es divinamente inspirada, sin errores y sin ninguna falla. En segundo punto, quiero hablar acerca de la inspiración divina y los autores bíblicos. Mire, en primer lugar, ¿cómo fue la inspiración de los autores? Ya leímos allí el hermano Freddy leyó en Pedro que los que escribieron no es que ellos escribieron, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que garantizó. Mire, el Espíritu Santo no nos viene a esclavizar. Sí es verdad que usted hoy y yo, si le servimos a Dios, estamos rindiéndole culto. Somos sus siervos, somos esclavos por amor de Dios. Pero quiero que entienda, el Espíritu Santo, Él garantizó la libertad de los escritores. Ellos tenían libertad para escribir, pero eso era de acuerdo también a sus capacidades. Porque usted sabe que no todos los escritores tenían las mismas experiencias, no todos tenían los mismos conocimientos. Tenemos a un profeta que dice que él era un simple boyero, un simple recolector de frutos. Tenemos a un escritor de la Biblia que fue un rey y fue un hombre muy sabio como Salomón. Tenemos otro escritor que fue un hombre instruido a los pies de un famoso profesor llamado Gamaliel. Tenemos un escritor que vivió en un palacio como Moisés, que vivió en el palacio de Faraón. Tenían diferentes culturas, diferentes conocimientos. Y Dios, en base de eso, en base de sus capacidades, ¿qué hizo? El Señor comenzó a tratar. Por eso es que la Biblia tiene particularidades. ¿En cuanto a qué? Género literario. Usted no va a decir, ay, el libro de Salmos es idéntico al libro de Mateo. No. El libro de Salmos es un conjunto de canciones, de oraciones. Pero la Biblia es tan inspirada en Salmos como es tan inspirada en Mateo. Hermanos, fue el Espíritu Santo el que se encargó de esta obra poderosa. La Biblia tiene particularidades de gramática. Usted sabe que la Biblia es escrita en 2 idiomas, especialmente el antiguo en el hebreo y el nuevo en el griego. Pero Dios trató. Y a pesar de esto, los autores no se convirtieron en intérpretes de la Biblia. No es que ellos dijeron, bueno, yo entiendo esto que Dios me está diciendo. No, sino que en todo esto fue el Espíritu Santo el que los motivó.
el que los impulsó. Y cada palabra, cada coma, cada tilde, era el Espíritu Santo el que los impulsaba, los guiaba. Por eso Dios no solo inspiró a los escritores con pensamientos o ideas. El Espíritu Santo inspiró cada una de las palabras porque ellas se expresaron con precisión. Ellas expresaron con precisión el mensaje divino. Por ejemplo, cuando Moisés escribe: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Está hablándonos una verdad. Jehová es uno. Pero cuando usted va a Mateo y a los nuevos y a los evangelios, el Señor Jesús dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se contradice. Pero si aquí me dice que es uno y aquí me dice tres, recuérdese que mire, fue tan claro Dios. Dios le dice: Jehová, vuestro Dios, en hebreo Elohim, que está en plural. Y como está en plural, encaja con la declaración que Jesús dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay error. No es que lo que dijo Moisés contradice a lo que dijo Jesús, porque detrás de todo esto estuvo el Espíritu Santo. Hermanos, mire lo que dice Pablo, Primera de Corintios 2, 10 y 11. Segunda de Corintios 10 y 11 dice así: porque Dios nos las reveló. Mire cómo Pablo dice: Dios nos las reveló. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 y 11. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No fue pensamiento de hombre. La Biblia no fue idea de Moisés, idea de Josué, idea de David. No. Detrás de todos ellos, detrás de estos 40 escritores, hay un solo autor, que es el Espíritu Santo. Por eso quiero que entendamos otra cosa, hablando acerca de la inspiración y los autores, que los escritores eran limitados. Santiago, él dice, por ejemplo, él señala de Elías, dice que Elías era hombre como nosotros, que tenía fallas, que era sujeto a problemas, que era sujeto a aflicciones. Pero dice la Biblia que cuando Elías oró, ¿qué pasó? La lluvia paró. Cuando Elías oró pidiendo que venga lluvia, vino la lluvia. Porque no era Elías, ¿era quién? El Espíritu Santo que guiaba a Elías. Hermanos, los escogidos por Dios, los escritores bíblicos, los escritores de las Sagradas Escrituras, eran personas con limitaciones, con fallas, así como nosotros. Mire, tenemos el ejemplo de Moisés, el primer escritor bíblico que se entiende. Él no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? Recuérdese que cuando estaban allí en el desierto de Sin, cuando el pueblo le pidió agua, dice que él golpeó la roca. Pero así, con estas limitaciones, Dios, el Espíritu Santo, utilizó a Moisés. ¿Para qué? Para que nos diera Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se cree que también Moisés, muy probablemente, fue el escritor del libro de Job. No sabemos si es así, no podemos decir a ciencia cierta si fue Job mismo o fue Moisés. Pero muchos teólogos dicen que es probable que fue Moisés. Miren, Moisés no solamente que escribió los 5 libros, sino que el primer salmo registrado en la Biblia es de Moisés. ¿Cuál es el primer salmo? Cuando usted va al cruce del Mar Rojo, Moisés canta una alabanza, ese es un salmo. Cuando usted va al libro de los Salmos, usted llega al Salmo número 90 y ese salmo es atribuido a Moisés. ¿Pero por qué? Porque fue el Espíritu Santo, hermanos. Y por eso es que usted encuentra diferentes géneros literarios
y figuras de lenguaje. ¿Por qué? Porque Dios trató con cada autor. Mire, David era un poeta. Recuérdense que David es conocido como ¿quién? Como el dulce cantor de Israel. Y David es como que si usted viera a David cuando él era un joven, un adolescente como pastor, ahí estaba con las ovejas y a su lado tenía esa arpa. Y David ahí comenzó, el Espíritu Santo lo comenzó a guiar y un día él escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el mismo Espíritu Santo fue el que más luego lo lleva a David a decir: contra ti solo he pecado. Y es el mismo que luego utiliza a un hombre como Pedro, que no conocía mucho de mundo, y él escribe la carta de Pedro, y fue el primero que da el primer mensaje evangélico allá en Hechos, que lo escribe Lucas en el libro de Hechos. Pero mire qué hermosa fue la redacción de este hermoso libro. Este hermoso libro es sin igual. Tenemos poesía en los salmos, tenemos dichos, refranes en proverbios, tenemos sabiduría en los libros de sabiduría, tenemos consejo en los libros de sabiduría, tenemos profecía en los libros proféticos, tenemos narrativa en los libros históricos, como los libros de los reyes, de los crónicas. Tenemos enseñanza en las epístolas, pero toda la escritura divinamente inspirada por es. A veces encontramos expresiones que uno dice: yo no entiendo esta expresión. Tenemos que entenderla que fue en su tiempo, en su contexto. Pero si usted indaga, si usted escudriña, el Espíritu Santo le va a hacer entender. Va a poner a alguien que le va a explicar. Por ejemplo, muchos dicen que va a ser divinamente inspirada. Si por ahí vemos un hombre que le dice al sol: sol detente, luna párate. Si él quería que el tiempo se detenga, lo que tenía que decir que la tierra se detenga. Hoy los científicos han comprobado que no solamente se mueve la tierra, se mueve el sol, se mueve la luna. Esa fue la manera como el Espíritu Santo lo guió a Josué a decir: sol detente, luna párate. Fue todo el Espíritu Santo. Y esto no contradice nada de principios científicos. La Biblia no ha contradecido. Lo que pasa es que muchos han tergiversado la Biblia. Por ejemplo, muchos antes cogían la Biblia y decían: no, es que la Tierra es el centro del universo. La Biblia no enseña en ningún momento que la Tierra es el centro del universo. La Biblia aún demuestra que la Tierra gira alrededor del Sol. La Biblia demuestra, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia enseña, dice que cuando se hacía el círculo en el abismo, mire, la Biblia cuando trata, aunque no es un libro de ciencia, pero cuando trata temas de ciencia, no se equivoca. Y por último punto, quiero que veamos dos citas. Aunque tengo algunas citas, pero por el tiempo no podemos leerlas. Pero una que está en Zacarías 7:12. Zacarías 7:12, porque quiero hablar acerca del Espíritu Santo y la Biblia. Zacarías 7:12 dice así: y pusieron su corazón como diamante para no oír ni las palabras de Jehová, que Jehová de los ejércitos por su espíritu, por medio de los profetas primeros vino. Mire, ¿por qué es que el pueblo de Israel ha pasado tantos problemas? Porque pusieron su corazón como diamante a la palabra que Jehová envió por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. Mire, el Antiguo Testamento señala que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Lucas 24:44? Ese es un versículo que hace poco lo estudiamos, cuando estudiábamos el libro de Lucas. Mire lo que hace Jesús cuando trata con los dos discípulos camino de Emaús. Lucas 24, verso 44, dice así: y les dijo: estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está apuntando al Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los salmos. Mire, cuando hablamos de los salmos, no solamente es el libro de los salmos, sino también
todos los libros poéticos, podríamos decir, que el Señor Jesús está refiriendo aquí. Mire, la inspiración del Antiguo Testamento, la Biblia es categórica, ella reitera su inspiración divina. Mire, cuando usted va al libro de Jueces, en el capítulo 3, el verso 4, decía que no tenía otra cita más, pero es importante que leamos esta, dice así. Jueces 3:4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mire, estos eran los mandamientos de Jehová, los mandamientos del Señor. Más adelante, mire, ¿qué es lo que está haciendo el escritor de Jueces? El escritor de Jueces está reconociendo que los 5 libros de Moisés eran palabra de Jehová. Cuando usted va al libro de Esdras, Esdras estaba reconociendo, porque Esdras nos habla acerca del profeta Ageo, del profeta Zacarías, y nos habla también de la ley. Esdras, ¿qué está haciendo? Está reconociendo que los escritos de Ageo, que los escritos de Zacarías eran palabra de Jehová. Cuando usted, como lo que acabamos de leer ahí en Zacarías, cuando usted lee esto, ¿qué es lo que le está diciendo Dios por su palabra? Mira, lo que está antes de Zacarías, lo que tú encuentras de Génesis hasta Zacarías, es palabra de Jehová. Pero cuando usted sigue leyendo, por eso es importante que usted lea ordenadamente la Biblia. Entonces usted se va a dar cuenta que la Biblia cada rato nos está diciendo, mira, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿por qué sabemos que es palabra de Dios? Porque se fundamenta en 2 cosas. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero enviaré al Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. Aquí había una promesa de que el Espíritu sería enviado para guiarnos. Eso es lo que dice el Señor Jesús allá en San Juan 14:26. Pero ¿qué más vemos? Hemos leído algunos versículos, como los escritos de Pablo, que los escritores bíblicos, ellos están reivindicando que esta promesa se cumplió. Recuérdese que en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tanto que dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasó? La gente oían que unos hablaban, estaban hablando no en idiomas que ellos no entendían. La gente entendía, tal vez los israelitas no entendían, pero la gente de afuera entendía. Los israelitas que habían venido de otros países, de otras ciudades, entendían porque hablaban en sus idiomas. Entienda, cuando se habla de lenguas especialmente se habla de idiomas. Ahora, Pablo también señala que hay lenguas angelicales. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque los ángeles no es que tienen un idioma, no, sino que Dios concede palabras. Dios concede, pero tenemos que tener bastante discernimiento en cuanto a las lenguas. No me quiero salir del tema, porque hoy, hermanos, el don de lenguas está siendo mal usado. El don de lenguas no es para confusión. El don de lenguas es para que usted y yo sepamos en quién hemos creído y salgamos y testifiquemos el Evangelio de Cristo. Para finalizar, la obra de regeneración e iluminación. Hermanos, es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo el que testifica, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo que mediante el proceso de salvación produce en nosotros fe para regenerar. ¿Qué dice Pablo a los Efesios capítulo 2, el verso 8? Mire lo que dice Pablo, capítulo 2, verso 8 de Efesios, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando usted vino a Cristo, usted fue salvo, fue justificado, fue santificado, pero ahora por medio del Espíritu Santo usted está siendo regenerado. Si usted se humilla, si usted deja que el Espíritu Santo lo guíe, Él va a hacer una obra en su vida, va a transformar su vida. Y cuando usted va a las Escrituras, Él es el que le
hace entender. Porque sin el mover del Espíritu Santo, hermanos, no es posible ni aceptar ni entender la palabra de Dios. La acción de llevar al pecador a entender las verdades bíblicas, eso se llama iluminación. Somos iluminados. Es como que el Espíritu Santo es una luz que nos hace entender. La palabra de Dios no es interpretación privada, pero es el Espíritu Santo el que nos hace entender, el que nos ilumina. Por eso, hermanos, la Biblia enfatiza que es el Espíritu Santo el que nos ha dirigido. El Espíritu Santo es el que ha inspirado la palabra. Hoy cuando Dios habla, no es que está trayendo nueva revelación. Hoy cuando Dios nos habla por medio de sueño, de visión, de cualquier manera, aún de voz audible, usted tiene que ir a las Escrituras y cotejar si lo que usted soñó, si lo que usted vio, si la voz que usted escuchó está de acuerdo a las Escrituras. Porque la Biblia es infalible. Nosotros sí podemos fallar. Nosotros podemos pensar que es un sueño de Dios cuando no es un sueño de Dios. ¿Cómo es que usted tiene dirección? Por la palabra de Dios. Porque las visiones que tuvieron los apóstoles, los discípulos, nunca transgredió lo que ya había sido escrito. Hoy ya no hay nueva revelación doctrinal. Tenemos toda la Escritura. Dios sigue hablando, sí. Él puede hacerle guiar para que usted salga de un error, como lo hizo con muchos siervos, como lo hizo con Pablo. Pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Para concluir este mensaje, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Fue inspirada verbalmente. Sus autores la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de la Biblia es plena. Todos los libros de la Biblia tienen plena y completa autoridad. Esta enseñanza está de acuerdo a nuestra declaración de fe. ¿Qué dice nuestra declaración de fe? Que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay divina inspiración verbal y plenaria de la Santa Biblia. La única regla infalible y práctica para la vida y el carácter del cristiano. Esto, hermano, debe llevarnos a amar las Sagradas Escrituras. Pues ¿qué? Ella es palabra de Dios. Es su palabra divinamente inspirada. Amén.